Muy bien, pues muy buenos días a todos y pues muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es la evolución que está llevando la tecnología de 5G y los centros de datos en la nube. Y pues este es un punto muy importante porque como hemos estado hablando, bueno, como hemos estado viendo en la presentación anterior, hay una gran demanda por el procesamiento de información y por la implementación de nuevas tecnologías. Y dentro de esto, el 5G y la nube tienen un impacto muy importante. Pero lo más importante es saber, bueno, es cómo va a implementarse, cuándo va a llegar y si realmente va a tener lo que nosotros esperamos como el impacto que estamos buscando. Entonces, bueno, la idea de esta presentación es explicarles un poquito qué es lo que está pasando, cuál es la situación y, y qué es lo que estamos esperando. Muy bien. Bueno, pues como ustedes, bueno, en muchas ocasiones hemos visto películas y al parecer los productores de Hollywood han podido predecir el futuro en algunas ocasiones, ¿no? Algunas de estas cosas que hemos experimentado en películas, pues son posibles soluciones que vamos a ver en el futuro. En 1990, en una película que se llamó Total Recall, Arnold Schwarzenegger se sube en un transporte que era autónomo y era un sistema de transporte compartido, algo como lo que estamos viendo que puede llegar a suceder en un futuro, ¿no? Y pues bueno, ya la autonomía de los automóviles es algo que se está desarrollando y también el compartir vehículos es otra de las funciones que ya están en proceso de desarrollarse. Entonces, es un punto interesante porque ya desde 1990 se ha estado contemplando como una posibilidad. Por otro lado, en la película de Ender's Game, se presentó un video de realidad virtual con una inmersión total, ¿no? Donde la persona está intercomunicada no solamente con comandos verbales, sino también con movimientos, ¿no? Y pues esto puede llegar a ser algo que también en un futuro puede implementarse. Pero bueno, todas estas tecnologías requieren de mucha interacción entre los diferentes sistemas de procesamiento de información. Y de ahí que vienen puntos muy importantes porque esta tecnología pues va a requerir que haya esta capacidad para procesar todos estos, digamos, comandos, movimientos y variables que vamos a estar necesitando para que realmente ocurra. Y pues aunque ese es el futuro y es la visualización de lo que tenemos, todavía falta mucho para llegar ahí. Uno de los primeros pasos que vienen hacia el futuro próximamente, pues es la implementación de la tecnología 5G. Digamos que es el paso siguiente para alcanzar velocidades de transmisión de información que permitan tener aplicaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, las extensiones robóticas para uso médico, policía o militar podrían tomar ventaja de 5G. Utilizar hologramas o la realidad virtual, también la experiencia inmersiva, son tecnologías que también pueden llegar a beneficiarse de esta velocidad de transmisión menor a un milisegundo de latencia. Y por supuesto, la comunicación no verbal o háptica, que implicaría que también con movimientos pudiéramos establecer un sistema de comunicación o simplemente sin necesidad de expresarse verbalmente, ¿no? Y estas son tecnologías que pueden venir hacia el futuro y que pueden tomar ventaja de 5G. 5G ofrece estas ventajas que pueden ser muy útiles para estas tecnologías. Y es que en realidad hoy en día la tecnología tiene todavía ciertas limitaciones. Y si nosotros lo vemos, es que en teoría estamos hablando de que estamos transmitiendo em, información
a través de fibra óptica y la velocidad de transmisión pues son casi 300.000 kilómetros por segundo. Eh, Sin embargo, en una comunicación entre Nueva York y Los Ángeles, en teoría, debería de durar alrededor de 40 milisegundos o tardar alrededor de 40 milisegundos. Y sin embargo, en realidad, ya cuando se practica o cuando se establece, toma alrededor de 90 milisegundos. Entonces, están, digamos, tardando el doble de tiempo. Y esto es lo que estamos tratando de resolver, o que está tratando de resolver la parte de telecomunicaciones. ¿Cómo podemos transmitir la información o los datos a una mayor velocidad? Y esto pues requiere de una conectividad mucho más avanzada con formas diferentes de transmisión de la información. Y de eso habla 5G y es lo que viene a tratar de resolver. Entonces, hay muchos países y muchas compañías que están en el proceso de implementar 5G. Sin embargo, no todo se va a implementar al mismo tiempo ni de forma inmediata. ¿Y esto por qué? Eh, Se requiere no solamente de la tecnología, de desarrollar la tecnología, sino también de implementarla, porque no es tan fácil, no es simplemente un cambio de un teléfono, no es simplemente es decir, bueno, ahora voy a tener un teléfono 5G. El teléfono, el dispositivo como tal, va a ser uno de los componentes importantes. Sin embargo, también se requiere de una red de antenas de un más alto espectro y de acceso. Entonces, en muchos casos, en muchos países, es necesario modificar la infraestructura y cambiar la infraestructura. Esto va a ser un punto mucho más complejo porque es una inversión muy grande. En realidad se requiere de mucho dinero para poder justificar este cambio a la tecnología 5G. Por otro lado, también se requiere de una arquitectura nueva que va a llevar lo que nosotros conocemos ahora como el Mobile Edge Cloud. Es decir, no solamente se necesitan reemplazar los equipos que están actualmente distribuidos en las antenas de telefonía celular actual, como puede ser las de 4G o LTE, sino que también se requiere una arquitectura adicional que va a utilizar estos sistemas que son los Mobile Edge Cloud. Entonces, es otro componente de inversión financiera que puede llegar a tener un impacto en el desarrollo y la implementación de esta tecnología de telecomunicaciones. Y esto implica que va a haber va a pasar mucho tiempo antes de que realmente esté el 5G globalmente desarrollado y además cubriendo la mayor parte de los países. De hecho, pues se estima que puede ser que algunas de los sitios nunca lo adopten, algunos lugares. ¿Por qué? Pues porque quizá el modelo de negocio no es suficiente para justificar la implementación de 5G. Entonces, eh, de acuerdo con la Organización Mundial de Telecomunicaciones, el, eh, el, el grupo perdón, el World Economic Forum, el Foro Internacional de la economía, ellos consideran que el 5G se va a desplegar en tres fases. La primera es la adopción de trial, la segunda son los initial deployments y la tercera es la adopción masiva. Entonces, primero, uno de los primeros puntos es el que se tienen que asignar las bandas de comunicaciones. Y entonces esto ha tomado tiempo en muchos países donde se ha tenido que modificar las bandas de telecomunicaciones y, por ejemplo, algo que se ha hecho es que a las compañías de televisión se les asignó una cierta banda que tenían que migrar a la transmisión digital y liberando otras bandas para que se puedan utilizar para las telecomunicaciones. Pero esas bandas están siendo subastadas. Entonces es un punto importante. ¿Por qué? Porque las compañías de telecomunicaciones tienen que competir por esa banda
y en muchas ocasiones, por ser una subasta, el precio puede ser bastante caro. Además, eh, es un costo importante, pero hay temas de regulación y seguridad. Entonces, no es solamente competir por ganar el espectro de telecomunicaciones, sino que también hay regulaciones de seguridad. Eh, Después viene la parte del modelo de negocio y de la transformación. Para que una compañía de telecomunicaciones realmente eh, tenga 5G implementado, pues también necesita que el modelo funcione. Entonces, dependiendo del país, dependiendo de las necesidades, dependiendo del volumen de personas, pues el modelo de negocio puede ser o puede o no ser tan atractivo. Entonces, es otro punto muy importante porque en países donde, digamos, las ganancias por usuario de telecomunicaciones son bajas, el modelo de negocio no justifica el implementar 5G. Entonces, esto es un reto que van a estar enfrentando las empresas de telecomunicaciones y ellos van a tener que decidir dónde sí y dónde no van a implementar 5G o cómo lo pueden implementar de una forma que sea rentable. Y finalmente, viene el último punto, que es la parte de la sustentabilidad y el impacto social. Ya nos hablaba Ligia en su presentación importante, el tema de la importancia de la sustentabilidad. Y lo mismo pasa con las telecomunicaciones. Hay una gran preocupación sobre los efectos de la salud que puede producir 5G y sus redes. Y además, también la parte de cuánto tecnología más se va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de tener que migrar hacia teléfonos o hacia dispositivos que sean capaces de comunicarse en 5G va a producir una gran cantidad de desperdicios porque los teléfonos que no tengan esa capacidad de comunicarse en 5G van a quedar obsoletos. Entonces, es un punto muy importante. Y entonces, como les decía, bueno, son tres fases. Va a haber los que van a empezar a implementar en algunos lugares ciertos redes 5G para pruebas. Después ya los deployments o las implementaciones en los lugares que se seleccionen como que son, digamos, los más válidos y que tienen el mejor retorno. Y después la adoptación masiva. Eh, Va a ocurrir sobre todo en áreas altamente pobladas y, eh, y donde haya una gran densidad de población, lo que va a producir que puede haber que la brecha digital se acentúe, porque va a haber lugares donde no es necesario tener tecnología 5G y que las compañías posiblemente nunca lo lleguen a implementar. Em, y bueno, entonces, el 5G tiene un reto muy importante. A nivel de la onda milimétrica, hay una parte muy importante que no ha sucedido. Uno es que todavía no hay un estándar completamente adoptado generalizado. Y hay una competencia entre fabricantes y además entre países. Para nadie es un secreto que entre las dos grandes potencias mundiales hay un conflicto y un interés muy importante en que la tecnología que se desarrolla en uno o en el otro país sea adoptada de forma masiva por cuestiones de seguridad y de espionaje. Entonces, esto es un punto muy importante. Hay una gran lucha actualmente. Otro punto, como ya lo mencionaba, las subastas del espectro son muy caras y no dejan suficiente dinero para la implementación de centros de datos o construir la red que se requiere para esto. Existe también el tema, como ya decía yo, de los derechos humanos, donde se está cuestionando la seguridad de la onda milimétrica y la onda micrométrica. Y de hecho, en algunos países se ha asociado el 5G con el COVID. Entonces, no que esto sea verdad, pero esto también tiene un impacto y causa, digamos, ruido y por lo tanto las personas tienen que evaluarlo y va a causar un retraso en la implementación. Eh, También, por ejemplo, el tema de las aprobaciones locales para poder implementar nuevos eh, puntos de conexión. Como ya les decía,
el Mobile Edge, que va a ser muy importante para poderse implementar, va a requerir de poner instalaciones en diferentes sitios. Y finalmente, yo creo que otro de los puntos más importantes es un caso de negocio que propicie la adopción masiva del 5G. Es decir, sí es interesante tener esta capacidad y esta velocidad de transmisión con estos niveles que hemos estado hablando, pero para que se adopte masivamente, debe haber una aplicación o debe haber un uso que lo justifique. Y en el momento no lo existe. Por el momento, con la tecnología que tenemos, somos capaces de desarrollar las funciones que necesitamos o que la mayoría de las personas requieren y no tenemos digamos, necesidad que propicie que se implemente el 5G. Es decir, los automóviles autónomos son algo bueno que tener, pero no son completamente necesarios y todavía no lo tenemos. La medicina, la telemedicina o la robótica no son todavía lo suficientemente robustos para justificar el caso de negocio de implementar 5G. Entonces, estos son puntos importantes y sobre todo, como les decía yo, hace falta esa aplicación masiva para llevar esta implementación a ese nivel que estamos buscando. Y como les decía, bueno, tenemos ya digamos que la parte central, que es el Core Cloud, ya está, digamos, implementado y eso es algo que tenemos desarrollado y bastante maduro. También el Regional Edge, podemos decir que de alguna manera se ha venido implementando en los últimos años, pero lo que es el Local Edge y el Mobile Edge Cloud, que sería esta implementación a diferentes niveles, es lo que hace falta. Entonces, por ejemplo, pues va a haber nubes específicas para ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, para automóviles autónomos, bueno, se puede implementar, pero se requiere de una cantidad de Mobile Edge Clouds que puedan llevar esta comunicación y que puedan asegurar esta transmisión de 1 milisegundo. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que una de las carreteras más utilizadas, más densamente utilizadas, puede tener un Mobile Edge, bueno, puede tener una red móvil que permita tener la autonomía completa de los automóviles en esa carretera. Puede ser que ahí se implemente y se justifique porque se puede agilizar el tráfico y así, pero una carretera que está o una calle que es poco transitada no va a justificar tener una red móvil de 5G para utilizarla muy poco. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con un hospital o una planta de agricultura. Entonces, todo va a depender de la utilización y de qué tanto se justifique con los ahorros, con el impacto en el desempeño, para poder implementar una red 5G en muchos de los lugares. Y el otro punto es que las nubes locales de Edge, lo que es la Mobile Edge Cloud, se están transformando también. Y entonces estamos pasando de una conversión de lo que eran los equipos de telecomunicaciones a servidores. Entonces, los equipos ahora utilizan servidores más normales, más tradicionales, para poder hacer la transmisión de 5G. Y también entonces otra de las cosas que va a suceder es que para poder lograr 5G hay una tecnología nueva que es lo que nosotros, bueno, lo que se conoce en el mercado como el rebanar el espectro. Es decir, utilizar el espectro de 5G dependiendo de la aplicación para hacerlo más eficiente. Bueno, ¿a qué me refiero? Este es un ejemplo del slicing, ¿no? Entonces tenemos un espectro de 5G donde se va a utilizar de diferentes formas. Una parte del espectro se va a utilizar para el broadband o para la banda ancha, pero de la telecomunicación
wireless, que puede ser, por ejemplo, los teléfonos celulares. Eso se utilizaría una rebanada para este punto. El control en tiempo real, por ejemplo, de los automóviles autónomos utilizarían otra rebanada de este espectro. Los sensores y el IoT utilizarían otra parte y el video streaming utilizarían otra parte. Y entonces las compañías van a poder, de acuerdo con su relevancia, eh, brindar esta capacidad dependiendo de la importancia de cada uno, de la relevancia de cada una de estas aplicaciones. Entonces, si el real time se requiere con 5G, bueno, entonces eso va a recibir los mayores recursos y quizá el wireless broadband y los sensores reciban menos recursos y no puedan lograr el nivel de latencia que se está buscando. Y esto lo va a decidir el Edge Cloud. Entonces se requiere, por supuesto, de la inteligencia que pueda controlar estos sistemas, pero también se requiere que este slicing se realice. Entonces, lo que implica es que no siempre se va a lograr y no todas las aplicaciones van a tener el 5G todo el tiempo. Este es un punto muy importante. Em, y bueno, entonces, como les decía, esto se va a realizar a nivel del Mobile Edge Cloud. Y el Mobile Edge Cloud va a ser clave para esta implementación. Este es un ejemplo de una solución de Mobile Edge Cloud, de cómo se puede implementar. Y como les decía, esto va a llevar equipos de telecomunicaciones, bueno, equipos más bien de servidores tradicionales, donde vamos a tener equipo muy simple que va a ser el que desarrolla esta parte de las telecomunicaciones. Y estas clouds locales necesitan ser tan eficientes como un data center centralizado, como el cloud. ¿Por qué? Porque va a ser el último punto de enlace. Entonces, la confiabilidad de toda la red de telecomunicaciones de 5G va a ser tan alta como la confiabilidad del eslabón más débil. Y si digamos, el Mobile Edge Cloud es el eslabón más débil, ese puede ser el causante de que haya una falta de comunicaciones o que pueda haber huecos en donde no tienes una cobertura suficiente para la tecnología. Entonces, por eso es bien importante que estos Mobile Edge Clouds se implementen con una tecnología que sea realmente confiable. Y estos Mobile Edge Clouds, digamos, transmisores van a estar instalados en diferentes sitios, por lo cual pueden estar en el techo de un edificio, en un sótano, por ejemplo, para implementarlos en sistemas de transporte subterráneo, pues van a necesitar también espacios que estén ahí. Se van a implementar en postes, se van a implementar en diferentes lugares para poder brindar este soporte a esta tecnología 5G. Pero los retos es, bueno, tenemos que encontrar los lugares y tenemos que poder implementar estas soluciones de forma segura y avanzada para poder cubrir completamente el espectro de sitios donde se requiere. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ha implementado en algunas ciudades y este es el caso para Boston, donde se ha implementado ya celdas que ofrecen cobertura 5G, pero se ha implementado en lugares donde están altamente o densamente poblados y que se puede cubrir, digamos, grandes áreas. Entonces, como pueden ver, en la ciudad de Boston se ha ido implementando la red 5G y aún con todo el avance que se ha tenido, hay muchos huecos. Es decir, estos círculos son las áreas de cobertura de cada una de los Mobile Edge Clouds y sin embargo hay espacios que todavía no se pueden cubrir con 5G. Y esto va a suceder a nivel global, entonces es un punto muy importante de comprender y de conocer. Este es un ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos y de cómo se ha implementado. Por supuesto, como les decía, el tema es que el costo de una red de 5G pues es muy alto y pues esto va a propiciar que se siga desarrollando la división digital.
porque 5G se va a implementar donde haya una justificación económica. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, pues sí, se implementa en el área de Dubái, donde hay fondos suficientes para poder reemplazar todos los equipos e implementar las redes de forma masiva. Entonces, por eso se ve esa cobertura tan alta en la parte de la ciudad. Pero si se fijan hacia el lado derecho del mapa, pues hay muy pocos sitios con 5G. ¿Por qué? Porque ya no se justifica la inversión. Ahí, a pesar del poderío económico que puede tener Dubái, la implementación de 5G ha sido solamente donde tiene sentido y donde va a producir un retorno de inversión rápido y a corto plazo. Y el tema es, como les decía yo, lo que se está buscando es la transmisión de los datos de forma altamente confiable y con baja latencia. Sin embargo, los resultados no han sido tan exitosos como se esperaba. Todavía hay muchos retos. La comunicación de 5G tiene el reto de que puede ser obstruida por edificios, puede ser obstruida hasta por árboles. Entonces, si no hay una comunicación directa con el dispositivo, es probable que haya interferencia y que no se pueda producir esta comunicación. Y esto lo han comprobado porque se están implementando sitios como este, que es en un poste de luz, donde los resultados han sido cuestionables, es decir, no ha tenido el desempeño que se esperaba. Y ya les decía, hay dos cosas que se implican. Uno es que la transmisión de esta información no va a llegar a todos los lugares porque puede haber obstáculos que obstruyan el paso de las ondas milimétricas. Y segundo, también dónde vamos a poner estas celdas. Es decir, en los postes, bueno, se va a requerir un permiso especial que la ciudad lo permita y que también, o si son postes privados, que también va a implementar un contrato y esto puede ser costoso. Por ahora, uno de los lugares donde el 5G ha tenido la mejor acogida ha sido en los estadios. En los estadios ha tenido un muy buen resultado porque es muy abierta el área y entonces es fácil de evitar problemas con interferencia de la señal. Entonces en los estadios se puede implementar y se puede proveer experiencias adicionales a los participantes, lo que justifica el retorno de inversión. Entonces ya las personas que asisten a los estadios pueden hacer no solamente que visiten, digamos, ver el juego o ver la actividad que está sucediendo, sino que también pueden tener repeticiones en una velocidad muy alta o pueden ver el partido con información en tiempo real y a sacar mucho provecho de 5G. Entonces, uno de los principales sitios donde se está implementando es, por supuesto, en los estadios. Otro lugar que puede tener un impacto importante 5G es, por ejemplo, los puertos, donde también son sitios muy abiertos y donde las telecomunicaciones pueden ser un diferenciador para poder identificar dónde se encuentran, por ejemplo, contenedores, cómo está llegando la mercancía y tener mucho más control en tiempo real de, de la mercancía. Entonces, los puertos son un punto de prueba para estas tecnologías. Eh, otro de los puntos, otra de las industrias donde se está utilizando, digamos, 5G o se está visualizando y que puede tener un impacto importante es en la automatización de procesos en la industria, utilizando robots. Es otro lugar donde hay un gran interés, aunque todavía la complejidad y la velocidad de comunicaciones no es lo suficiente para poderlo implementar, pero es uno de los puntos donde se espera que vaya a haber una implementación de 5G de forma masiva. Y también otro punto que viene, que hay que mencionar y que es parte de esta evolución de la tecnología es em, el desarrollo de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, que es otro protocolo de comunicación muy semejante a 5G, pero que es diferente. Entonces,
estas dos tecnologías van a estar compitiendo. Entonces, así como yo decía, bueno, puede ser que en la industria, en los estadios, se implemente 5G, también se podría implementar Wi-Fi 6. Es otra opción y van a ser dos tecnologías que van a estar viviendo y compartiendo los ambientes. Entonces, esto va a ser algo que lo vamos a ver hacia el futuro. ¿En qué son semejantes y diferentes? Bueno, Wi-Fi 6 y 5G requieren de dispositivos compatibles, es decir, muchos de los dispositivos actuales que están siendo utilizados no son compatibles. También requieren de nuevas antenas. Em, en el caso de 5G, como les decía, se requiere de bandas y espectros que tienen licencia y que se subastan, mientras que Wi-Fi utiliza espectros de 2.4 y 5 GHz que no necesariamente se tienen que utilizar o están con licencia o han sido subastados. Em, Wi-Fi 6 se diseñó para acomodar muchos más dispositivos que el Wi-Fi 5. Pero también ocurre que cuando se conectan más dispositivos en Wi-Fi 6, se pierde la velocidad y entonces tenemos el mismo problema que está ocurriendo en este momento. 5G, al igual, eh, para poder lograr las expectativas de transmisión que está ofreciendo, se va a tener que utilizar, como decía yo, la tecnología de rebanar el espectro para poder utilizarlo y solamente algunas aplicaciones van a tener la capacidad de transmisión que hemos estado hablando. En este momento, Wi-Fi 6 no se transfiere a otro Wi-Fi fácilmente, pero puede ser que se transfiera a 5G en el futuro. Entonces, si ustedes están en casa, por ejemplo, tienen una red Wi-Fi 6 y de repente quieren salir y conectarse a una red 5G, es posible que tengan ahí una interrupción o una caída, aunque esto se va a mejorar. Pero entonces el handoff o lo que es la combinación de una o la otra va a ser uno de los retos importantes. Nuestra expectativa es que 5G y Wi-Fi 6 van a seguir coexistiendo como lo hacen ahora 4G y Wi-Fi 5. Es decir, van a coexistir, pero de todas formas estamos viendo que no están todavía al nivel para lograr los resultados que se están buscando. Entonces, pues nosotros como Schneider Electric hemos trabajado con el World Economic Forum para poder ayudar a identificar esas aplicaciones que pueden propiciar la implementación de 5G. Estamos viendo cuáles son realmente los puntos más importantes donde va a tener el mayor impacto y con base en eso propiciar y ayudar a que las compañías de telecomunicaciones encuentren el negocio y el modelo de negocio que les permita implementar esta tecnología 5G. Por ahora, pareciera que la realidad aumentada y la virtualización son como las tecnologías favoritas con la cual hay más posibilidades de que se justifique la implementación de 5G. Entonces, estos son las que se están viendo como las posibles tecnologías que van a estar propiciando la implementación de 5G. Eh, Sin embargo, este es un punto muy importante. Como les decía, se requiere de una transformación muy, muy grande de la tecnología, porque con base en lo que sabemos y en lo que conocemos de la tecnología hasta este punto y nuestra experiencia, se va a requerir aproximadamente 7.5 millones de centros de datos de Mobile Edge Cloud para lograr la implementación de la red al máximo como hemos estado hablando. Y es que, como les decía, no es suficiente con las celdas que están ahora implementadas a nivel global, no va a alcanzar, no es suficiente y se va a tener que implementar más redes. Entonces, hoy en día se estima que existen aproximadamente 5 millones de torres celulares de 3 o 4G que tienen instalación. Y Schneider estima que los clusters de 5G
están implementados, bueno, van a cubrir solamente una tercera parte. Y los sitios individuales de 5G van a tener solamente el 50% de la cobertura. Entonces, por lo tanto, se requiere la implementación de 7.5 millones de torres individuales o de Mobile Edge Cloud para tener la cobertura semejante a lo que se tiene hoy en día. Esto es una demanda muy alta de dispositivos, 7.5 millones de nuevos celdas a nivel global es muy alto. Esto va a implicar no solamente el costo de la inversión, sino también el costo de la energía que van a utilizar, porque este es un punto muy importante. Hoy en día, el principal costo de la operación de una empresa de telecomunicaciones es la energía. Y si implementamos o si se implementa una red, pues vamos a tener em, un consumo mucho más alto. Entonces, parte de lo que estamos haciendo como Schneider Electric es buscar ayudarlos a que estas implementaciones del Mobile Edge Cloud sean lo más eficiente posibles. Si, por ejemplo, como estamos hablando, se van a implementar 7.5 millones de microdata centers para el 2025, esto implica que se van a requerir aproximadamente 120 gigawatts de energía, considerando que cada uno de estos centros de datos va a consumir aproximadamente 10 kilowatts cada uno y podrían llegar a consumir de 14 a 16 kilowatts a su máximo consumo. Esto, si tenemos considerado que estos dispositivos o que estos centros de datos Mobile Edge sean altamente eficientes, puede repercutir en que se consuman, o bueno, que tengan un costo de operación de 82 billones de euros, o si no se logra o si no se implementan de forma eficiente, esto puede ser 97 billones de euros, eh, con un impacto ambiental que va a producir aproximadamente entre 450 a 600 mil toneladas de dióxido de carbono por año. Entonces, este es otro punto importante porque sí estamos pensando que 5G puede ser una solución para reducir latencia y para aumentar nuestras telecomunicaciones, pero el impacto que puede llegar a tener puede ser muy grave. Entonces, es otro de los puntos que hemos estado hablando que puede tener implicaciones en cómo y cuándo se implementa 5G. La mayoría de las personas estamos listos para migrar a la nueva tecnología porque queremos tener acceso, porque queremos estar más comunicados, tener más velocidad, pero ¿a qué costo? Y este es el gran reto. Es decir, no es solamente la implementación de la tecnología como tal, sino quién va a pagar por esa tecnología. ¿Es justificado? ¿Hay alguna aplicación eh, estelar que nos justifique implementar el 5G? Y tercero, ¿cuál va a ser el impacto? Tanto ambiental, en la parte de sustentabilidad, con cuántas toneladas de carbón vamos a tener y cuánto va a aumentar el incremento del consumo eléctrico. Entonces, estos son puntos muy importantes. Eh, y se estima que si esto sigue así, para el 2040, el 80% de la energía consumida por los centros de datos va a venir de la red de la red de telecomunicaciones. Es decir, los centros de datos de hiperescala van a seguir creciendo, pero ya no a la misma velocidad. Los centros de datos regionales posiblemente también sigan creciendo, pero su crecimiento va a ser limitado. Pero los 7.5 millones de centros de datos de Mobile Edge van a superar por mucho el consumo de energía que se tienen en centros de datos de hiperescala y los centros de datos regionales. Es decir, en realidad el futuro y nuestro impacto en el medio ambiente como industria de tecnología del data center, tenemos que concentrarlo en cómo vamos a ayudar a que el Mobile Edge sea lo más eficiente posible. Em, para esto, bueno, nosotros creemos que hay tres mejores prácticas que son muy importantes. La primera es la gestión de los sitios, el poder tener herramientas de software
que nos permiten tener una administración que a escala de todos estos sitios va a ser muy importante. Que también permita el análisis predictivo de fallas y que tenga una facilidad de integración. Eso es muy importante para que estos sitios sean lo más eficientes posibles. El estar soportados a nivel global para poder proveer estos sitios y además estandarizarlo para que sean soluciones repetibles y que utilicen la tecnología más avanzada. Son puntos muy importantes. Pues ya para terminar, eh, pues en resumen, para poder implementar 5G se va a requerir que se implementen estos Mobile Edge Clouds, estas pequeñas nubes que van a estar implementadas en diferentes sitios y que van a estar globalmente. Eh, esto nos va a permitir alcanzar los objetivos de desempeño de 5G. No hay forma de implementar 5G sin el Mobile Edge Cloud. Segundo, las implementaciones de 4.5 y pre-5G son bloques básicos de construcción y eso estamos utilizándolo en la actualidad. Pero los Mobile Edge Clouds tienen que ser lo más eficiente posibles para, para tener el menor impacto. Ya hemos hablado, Ligia en su presentación anterior habló de la importancia de la sustentabilidad y este crecimiento y en el consumo de energía del Mobile Edge Cloud va a tener un impacto muy alto en la sustentabilidad. Y finalmente, hoy en día se requiere de una aplicación altamente atractiva, como le decimos, un killer application para justificar la inversión en 5G. Es decir, con lo que tenemos en este momento, con la tecnología que estamos utilizando, 5G no justifica todavía su adopción masiva. Como les decía, en lugares como un estadio es útil, es divertida, es algo que se puede utilizar. En un patio de contenedores, en un puerto, quizá en una industria. Pero para tener 5G en cualquier calle de una ciudad, en cualquier sitio de un pueblo, de un poblado pequeño, de un lugar, se necesita tener una aplicación que realmente justifique su requerimiento. Y si no llega ese descubrimiento de esa aplicación que se utilice masivamente, la justificación de 5G todavía va a estar remota y el costo va a ser muy alto con un retorno pequeño. Entonces, no se espera que se implemente de forma masiva en alta velocidad o en rápidamente, sino que va a venir después de que se logre esto. Y como ya les decía, lo hemos visto en muchos países, el tema de la subasta de los espectros ha tomado tiempo y no del todo ha sido aceptada o la otra es que las compañías que han ganado han hecho una inversión tan alta que ahora tienen dificultades para invertir en la red y en los equipos que se requieren. Pero esto es la presentación, esto es el resumen de lo que yo les quería comentar, de cómo están las condiciones de 5G en la actualidad y qué es lo que se espera para el futuro. Y como les decía yo, se establecerá en 3 etapas. No va a ser ni todo al mismo tiempo ni en todas partes. Poco a poco se irá implementando. Y yo, en mi visión personal, es muy probable que se siga extendiendo el, el vacío digital o la separación digital en muchos lugares y que muchas veces la tecnología resuelve los problemas y yo considero que es posible que haya technology leaps, es decir, que algunos sitios, algunos lugares nunca adopten 5G y pasen a la siguiente generación inmediatamente. Es decir, tome tanto tiempo implementarlo o justificar la implementación de 5G que para cuando ya estén listos haya una tecnología más avanzada y nunca implementen 5G. Es posible, es algo que yo considero que puede llegar a suceder y lo veremos en el futuro. No podría asegurarlo, pero yo creo que es algo que puede llegar a suceder. Pero bueno, con esto yo termino mi presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Como les decía,
En Schneider Electric estamos trabajando activamente para ayudar a la implementación de esta tecnología en dos sentidos. Por un lado, la parte de la eh, sustentabilidad y por el otro lado, la adopción masiva de esta tecnología, encontrando esta aplicación altamente adoptada. En fin, eh, con eso termino. Muchísimas gracias a 360 por darme la oportunidad de participar en 360 y pues quedo a su disponibilidad para cualquier pregunta e información adicional. Mi nombre es Héctor Martínez, correo electrónico hector.martinez@se.com. Muchas gracias y buenas tardes.